Damos la bienvenida a don Juan Ignacio Pulido, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Jaén, donde dirige el Laboratorio de Análisis e Innovación Turística y coordina el Máster en Planificación y Gestión Sostenible de Turismo. Es doctor cum laude en Ciencias Económicas por la Universidad de Jaén. Ha ampliado su formación con estancias como investigador visitante en universidades de prestigio internacional como Siena, Bolonia o la Sorbona. Y entre sus muchos reconocimientos figura su inclusión por cuarto año consecutivo en la lista de las 150 personas más influyentes del sector turístico en España. Ahora, cuando pueda las cuestiones técnicas, será Juan Ignacio el que diserte su conferencia. Bueno, solucionados los problemas técnicos, buenos días. Quiero agradecer en primer lugar al Consejo Regulador que me haya invitado a estar con vosotros, si me permitís que os tutee mañana para hablar de oleoturismo y bueno, pues con ese título que me propuso Moisés, que es ver si realmente el oleoturismo es o no es una oportunidad, una herramienta de desarrollo territorial sostenible y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. Nosotros en el año 2016 creamos el Observatorio Internacional de Oleoturismo en la Universidad de Jaén. Aunque estamos en Estepa y en Sevilla, permitidme que os diga que somos los principales productores de aceite de oliva del mundo. Producimos más del 20% del total de aceite de oliva que se consume a nivel mundial y por tanto parecía lógico que investigáramos, analizáramos por qué el oleoturismo puede ser una oportunidad. Desde entonces hasta ahora hemos analizado la oferta, la demanda, los mercados, sabemos cuáles son los principales mercados de origen, cuáles son los principales mercados emisores. Hemos publicado distintos estudios, todos los tenéis a vuestra disposición en nuestra página web. Y también hemos ayudado a la puesta en marcha de proyectos de oleoturismo, en algunos casos emblemáticos, como el caso de Picualia, que conoceréis en Bailén, o como el caso de Avelán en Baeza, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué el oleoturismo? Bueno, pues lo primero que quiero es que tengamos claro qué es el oleoturismo, ¿no? El oleoturismo es un viaje que puede ser de ocio o que puede ser de negocios, que requiere, y esto que voy a decir es importante porque en torno a eso voy a basar toda la intervención, que requiere de al menos una pernoctación por parte del viajero, porque si no hay pernoctación no hay turismo. Y repito que esto es una cuestión clave porque estamos llenando nuestras almazaras, nuestros museos y nuestros centros de interpretación de autobuses de niños del pueblo al lado, de viejitas y viejitos de los pueblos de al lado que vienen, que visitan nuestras almazaras, que se gastan sus entre 3 y 5 euros en la visita y entre 10 y 15 euros en la cata, que se van a su casa y duermen. Eso no es turismo, eso es excursionismo. No tenemos por qué considerarlos unos apestados, pero no es ese el negocio del turismo, ¿vale? ¿Qué implica el oleoturismo? Pues implica un desplazamiento, como digo, con pernoctación, que está motivado por un conjunto de actividades cuya base es el aceite de oliva y la cultura, el patrimonio, el paisaje y las costumbres de la población que gira a su alrededor. El otro día en el Congreso planteaban, oye, tío, estás en Sevilla, además del aceite de oliva, no te olvides de la aceituna de mesa. Bueno, pues también incluiremos dentro de la base del oleoturismo no solo el aceite de oliva, sino también la aceituna de mesa. ¿Por qué es importante el oleoturismo? Bueno, pues yo me he planteado la importancia del oleoturismo desde 3 perspectivas, ¿no? Primero, la perspectiva del turista, segundo, la perspectiva de la empresa y tercero, la perspectiva del territorio. ¿Por qué el turista? Lo decía
lo decía Rodrigo, ¿no? Ha habido cambios muy importantes en los últimos años con respecto al perfil del turista. El turista es un turista cada vez más experimentado, con una personalidad cada vez más compleja. No sé si os acordáis, cuando hace 20 años hablábamos del turista de sol y playa, el turista cultural, el turista activo, y siempre pensábamos que el turista de sol y playa era el típico que se iba a la playa a tomarse una caipiriña, vuelta y vuelta, a tostarse al sol. El turista cultural era un erudito con un nivel de gasto alto, que se gastaba en un viaje a Salzburgo para disfrutar de un concierto de Mozart. El turista deportivo era un turista joven, alocado, que se iba a hacer una tirolina, etcétera. Bueno, pues con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos más del 60% del turista activo son personas de lo que ellos llaman los zorros plateados, más de 55 años. Por tanto, esa idea que teníamos inicialmente se ha roto completamente y lo que tenemos ahora es un multiturista o un turista multimotivación, que tiene distintas motivaciones a lo largo del año y que por tanto realiza distintos tipos de viajes que tienen que ver con eso que tenéis más abajo, el interés por descubrir, el interés por experimentar, por participar o por aprender de forma íntima sobre aspectos de la vida cotidiana de los destinos que visitan. Y como el propio Rodrigo decía, ya no se trata de ir y ver una iglesia y que te expliquen que tiene un arco ojival y que la puerta la construyó no sé quién. Eso ya ha pasado a la historia. Estamos hablando de otro tipo de planteamiento en el que, por tanto, se demandan actividades mucho menos fordistas, es decir, mucho menos masivas y más personalizadas. Y, por tanto, estamos en un momento en el que la demanda tiende hacia la personalización, y no solo hacia la personalización, sino hacia la hipersegmentación. La utilización de la inteligencia artificial generativa y la utilización del Big Data de forma masiva nos están permitiendo ahora mismo generar segmentos prácticamente de uno y por tanto trabajar con segmentos muy reducidos pero que son muy rentables. Ya no tenemos que trabajar como se trabajaba tradicionalmente, siempre cuando llegábamos a un pueblo y planteábamos, yo recuerdo hace los años 90, cuando empezábamos a planificar el turismo rural, siempre se decía, bueno, este pueblo no va a ser rentable porque aquí no cabe, aquí no hay alojamiento para un autobús. Siempre era el mismo planteamiento, es que aquí no hay alojamiento para un autobús. Bueno, pues que ya no hace falta alojar a gente en un autobús. Podemos ser rentables precisamente con las casas de domingo, con unas cuantas habitaciones y habiendo identificado un segmento muy clarito, pero muy rentable, ¿no? Y en todo ese cambio resulta que también se ha dicho en la mesa, lo ha dicho el presidente del Consejo Regulador, la gastronomía se convierte en un elemento clave. La gastronomía hoy es un elemento diferencial clave, es un driver potentísimo en la evolución del turismo. Desde el punto de vista de la empresa, ¿por qué es importante el enoturismo para una empresa que está implicada en el mundo del aceite? Primero, porque nos permite diversificar el modelo de negocio. En un negocio que desde el punto de vista de la producción, no desde la comercialización, pero desde el punto de vista de la producción es muy estacional, bueno, pues nos permite incorporar un negocio nuevo que diversifique nuestros ingresos, desestacionaliza la actividad productiva, genera prescriptores de marca, y esto es algo muy importante. Las almazaras que se están dedicando ahora mismo a oleoturismo nos plantean como uno de los elementos más significativos. Turista que llega a su almazara no solo se fideliza con la marca, es decir, que está ya toda su vida comprando ese aceite, sino que además lo prescribe.
cuando va a su empresa donde trabaja, cuando va con la familia, cuando tal, oye, tienes que comprar este aceite, tienes que probar este aceite, yo estuve allí, esto es la hostia, come de esto, tal. Por tanto, es muy importante el turismo, no solo ya como fuente de ingresos, sino para promocionar, para prescribir nuestra marca. Por supuesto, en la medida que ingresamos y potenciamos nuestra marca, fortalece nuestra capacidad de competir y además genera barreras de entrada frente a otras almazaras, a otros destinos turísticos que no han apostado por este tipo de oferta. Fideliza al cliente y otra cuestión también es muy importante porque los que somos andaluces estamos acostumbrados desde que desayunamos hasta que cenamos a disfrutar del aceite de oliva. Yo cuando cuento que en mi casa yo merendaba tradicionalmente un par de tostadas con aceite de oliva virgen extra con azúcar, pues la gente se queda un poco flipada, como que mezcla el aceite de oliva virgen extra con azúcar. Era la merienda de toda la vida en mi casa. Pero esa cultura de la OVE no la tiene todo el mundo, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues es muy importante que la gente conozca cómo se utiliza el aceite de oliva virgen extra, que sepa distinguir entre un tipo de aceite y otro, etcétera, ¿no? Y luego, ¿por qué es importante como herramienta de desarrollo territorial? Bueno, pues por eso que tenéis ahí. En primer lugar, ¿por qué genera rentas complementarias? ¿Vale? Esto es una cuestión que no se discute, la llevamos hablando años cuando hablamos del turismo rural y, bueno, pues efectivamente desde el agroturismo hasta otras tipologías de turismo rural, siempre hemos reconocido que el turismo pues permite generar rentas complementarias a la agricultura, ¿no? Permite generar empleo. Yo otro día lo comentaba en el Congreso, hace 5 años, 10, sería impensable que hoy hubiera almazaras en Andalucía, en general en España, pero sobre todo en Andalucía, que se estén robando los trabajadores del oleoturismo, que se los roban. Es decir, que va una a ofrecerle más salario que lo que cobra en la otra para que se vaya a trabajar con ella, porque tenemos muy pocos especialistas en oleoturismo, ¿vale? Por tanto, genera empleo, ensalza los valores de la cultura local. Bueno, pues hay que reconocer que los territorios vinculados al aceite, bueno, pues viven de una manera concreta, como los que están vinculados al vino y los que están vinculados a la cereza y a lo que sea, ¿no? Es decir, nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Permite poner en valor recursos endógenos que a lo mejor de otra manera no tendríamos posibilidad de ponerlo en valor, porque no hay otra forma de poner en valor pues una almazara que se ha quedado obsoleta desde el punto de vista de lo que es la producción actual, pero que nos permite terminar generando un museo que es absolutamente espectacular, etcétera, ¿no? Es una alternativa real de diversificación económica. No os voy a dar ejemplos, pero hoy ya hay almazaras que están ingresando más dinero por turismo que por la venta del aceite. Y, por supuesto, con esa preocupación que tenemos ahora mismo en el mundo rural de la despoblación, pues el oleoturismo nos permite fijar la población. Y luego el oleoturismo refuerza valores. ¿Qué valores? El valor de la identidad, del territorio, de los modos de vida, del paisanaje, de la cultura local, el valor de la autenticidad que se está perdiendo y que es lo realmente importante para posicionar ahora mismo un destino turístico como algo diferencial, y qué es lo que va buscando el turista, lo irrepetible, lo no replicable, lo que tiene origen, porque el turista está harto ya de parques temáticos. Para ir a un parque temático lo mejor es irte a Disney, que sabes dónde vas, que sabes lo que está pagando, que te llevas a tus niños, que te aparecen las orejitas y eres feliz. Pero para estar yendo continuamente a parques temáticos en los distintos pueblos
de nuestro país, pues no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Verdad? El turista va buscando algo auténtico y diferente, ¿no? La experiencia, que también se ha hablado aquí, el hecho de que te permita generar experiencias enriquecedoras, creativas, participativas, el valor de la nostalgia, el recordar, ahora que también llevamos un tiempo hablando del turismo de raíces, ¿no? El volver a tu tierra, el volver el otro día, ¿no? A mucha gente le sorprendió oír a el señor Rufián, catalán de pro, decir que sus abuelos son de Jaén. Bueno, pues los que somos de Jaén sabemos que Rufián de chico iba a Jaén y las vacaciones las pasaba en Jaén. Bueno, pues eso tiene que ver con esa idea, ¿no? De la nostalgia, de la vuelta al terruño, de la vuelta a la historia, de la vivencia consciente de lo que fuiste, de lo que fueron tus antepasados, de cómo vivían tus antepasados, etcétera, ¿no? La sostenibilidad. Estamos ante uno de los sumideros de CO2 más importantes del mundo. En Jaén tenemos 70 millones de olivos. 70 millones de olivos. Después de la Amazonía, es el principal sumidero del mundo de CO2. Todo lo que tiene que ver con alimentación kilómetro cero, preservación del paisaje, ahora que se discute toda la PAC, pues tenemos que defender el olivar desde esa perspectiva también. Es decir, no solo somos productores de aceite de oliva, también los agricultores preservan el paisaje, también los agricultores facilitan un consumo responsable, etcétera, ¿no? La personalización, esa idea que hemos hablado antes, ¿no? De no generar una oferta para un turista masivo, para un turismo masivo, sino personalizar nuestra oferta y, por supuesto, la hospitalidad. No hay territorios más hospitalarios que los territorios rurales, que los territorios donde el viajero pueda consumir hospitalidad. Y curiosamente uno de los principales conectores en esa idea de la hospitalidad, del viajero con el territorio, es la gastronomía. Por tanto, bueno, pues estamos en un momento ahora mismo excelente para aprovechar esa oportunidad. Bueno, pues hemos hecho distintos análisis, ¿no? Análisis para conocer qué pasa desde la perspectiva de la oferta y qué pasa desde la perspectiva de la demanda. Esto es una encuesta que realizamos en Almazaras de Andalucía y Extremadura. Como veis, esto ya no es una novedad. Hay un porcentaje significativo de empresas, en torno al 84%, que ya se están planteando o que han iniciado su actividad de oleoturismo, y las que todavía no lo han iniciado nos dan explicaciones de ese tipo, motivos de ese tipo. O carecen de las instalaciones necesarias o no lo han hecho, pero tienen la intención de hacerlo. Es decir, las empresas que se dedican al mundo del olivar se están empezando a dar cuenta que hay una posibilidad real de trabajar un negocio nuevo y complementario al que es su negocio habitual. ¿Qué motivos nos dan para iniciarse en la actividad oleícola? Pues daros cuenta, las que están en negrita, que son las más importantes. Creen necesario compartir la cultura del aceite, esa es la más importante. Luego nos venimos abajo, supone una forma adicional de obtener ingresos, y luego nos vamos arriba, posee un alto potencial de venta directa en Almazaras. ¿Vale? Son los tres argumentos más importantes y creo que son importantes, ¿vale? Sobre todo daros cuenta, posee un alto potencial de venta directa en Almazaras. Y no solo la venta directa en Almazaras, es que quien compra ese aceite ese día se lleva tu tarjeta de visita y te está comprando aceite todo el año, ¿vale? Por tanto, pues estamos hablando de argumentos significativos. ¿Cuáles son los principales componentes de la oferta de oleoturismo ahora mismo? Ahí lo tenéis. Primero, la degustación de aceite de oliva. Segundo, la cata. Tercero, la tienda. Cuarto, la visita a las instalaciones, bodegas, y luego a partir de ahí, pues visitas interpretadas, degustaciones, rutas, cursos y talleres, etcétera.
Y el componente secundario, el traslado hasta el lugar de consumo de la oferta, la degustación de productos derivados del aceite, paneles interpretativos, instalaciones accesibles, etcétera, etcétera. ¿Qué más hemos preguntado? ¿Tienen ustedes personal formado en oleoturismo? Bueno, pues ya más de un 75% tienen personal formado en oleoturismo, incluso ya empieza a haber, en este caso más de un 35%, de empresas que han dotado un departamento independiente de oleoturismo dentro de la propia empresa, con personal especializado en oleoturismo. Empezamos haciendo la visita al maestro de Almazara, pero el maestro de Almazara no sabe de turismo, sabe de lo que sabe, y de eso sabe mucho. ¿Que lo puede explicar? Sí, pero carece de las técnicas de interpretación, de las habilidades de acercamiento al turista, etcétera. Es un buen maestro de Almazara, pero no necesariamente es un guía turístico, un dinamizador turístico, un intérprete turístico. Por tanto, lo que hemos ido haciendo ha sido profesionalizando en el mundo del aceite a expertos en turismo, que ese era el objetivo. ¿Con qué tipo de formación? Bueno, pues como veis, más de un 65% de quienes están trabajando ahora mismo en el mundo del oleoturismo tienen formación universitaria. En el ámbito del turismo, del marketing, de la empresa, etcétera. Más de un 45% tiene conocimiento de idiomas, más de un 45% dominio de tecnología o dominio de redes sociales, y muchos ya tenían experiencia previa en el sector del turismo. Algunos, además, ya se han formado en catas, en creación de producto o en producción oleícola, y en otros casos, como sabéis, como os decía, son maestros de almazaras que han mejorado sus habilidades en materia de interpretación. Y luego también hemos preguntado qué tipo de colaboración realizan este tipo de empresas con otras empresas. Bueno, pues como veis ahí, muchas empresas ya han empezado a tener colaboraciones con alojamientos, muchas empresas están teniendo colaboraciones con agencias de viajes, con guías turísticos, con servicios turísticos y con servicios de restauración, ¿vale? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que el negocio no está solo en la almazara. El negocio está en generar una oferta integral que permita que el turista pase algún tiempo, cuanto más mejor, pero como mínimo os decía, que pernocte una noche en el territorio y que no solo esté en la almazara, que luego se vaya a comer al restaurante, etcétera. No solo está pasando eso, sino que en los últimos años nos estamos encontrando con almazaras que crean su propio restaurante dentro de la almazara, almazaras que ya tienen alojamiento turístico dentro de la almazara, almazaras que están organizando conciertos, no un conciertillo ahí de poco pelo, no, con Bustamante, con Malú, ¿vale? Es decir, que esto ya va a lo grande, ¿eh? Almazaras que han incorporado realidad virtual y que te permite, por ejemplo, claro, a los que estamos acostumbrados a la realidad de verdad, esto nos parece una chorrada, ¿no? Pero al que no está acostumbrado, que en una almazara con realidad virtual pueda varear un olivo o recoger la aceituna, bueno, pero es que hay almazaras que tienen su Abencore que te permiten ir al campo, recoger la aceituna, venirte al Abencore, sacar tu aceite, embotellarlo con tu etiqueta, con la foto de tu niño recién nacido y regalárselo a la familia el día del bautizo, ¿vale? Es decir, estamos hablando ya de algo muy sofisticado, ¿vale? Y eso genera negocio, por tanto, es importante. Luego les preguntamos qué tipo de apoyo institucional recibían. Como veis, la mayoría reciben apoyo de las instituciones para promoción o divulgación de su oferta, y en otros casos apoyo financiero, y en general
el grado de satisfacción con ese apoyo es 50-50, Unos están de acuerdo y otros no. Y luego, pues, para que veáis un poco el tipo de empresas que ahora mismo están entrando en este negocio, yo creo que por la propia naturaleza de la empresa, primero las almazaras privadas, es mucho más fácil que una familia con una almazara privada decida entrar en esto que tener que poner de acuerdo a 1000 cooperativistas para que se ponga esto de acuerdo, ¿no? O sea, se ponga esto en marcha. Por tanto, bueno, pues almazaras privadas, luego, como veis, explotaciones olivícolas, servicios turísticos, etcétera, ¿no? Y luego también le preguntábamos si tenían experiencia o no en la creación de producto y si estaban interesados o no en determinado tipo de formación para la creación de producto, y también, bueno, pues ahí obtuvimos alguna información, ¿no? Y en general es cierto que muchas de ellas ya, claro, no le preguntábamos a almazaras que estaban en un estadio inicial del proceso, ya le preguntábamos a almazaras con una cierta consolidación y ya sí te dicen que tienen conocimientos sobre lo que implica crear un producto turístico, hasta dónde hay que llegar, etcétera. Y luego, desde la perspectiva de la demanda, también hemos hecho algunos estudios. Estudios que nos han permitido caracterizar los oleoturistas. Por un lado existe esto que nosotros llamamos oleoturistas aficionados, que de hecho incluso no los deberíamos llamar oleoturistas porque no pernoctan y por tanto serían excursionistas. Es lo que ahora estamos llamando oleoexcursionistas. Es decir, el que viene a la almazara, echa un rato, hace una cata y luego se va a su casa. No pernocta en el territorio. Luego estarían lo que llamamos oleoturistas experimentales, que, bueno, pues ya tienen un cierto interés por conocer las distintas variedades de aceite de oliva, cómo diferenciarlas, etcétera, ¿no? Luego podríamos hablar de los oleoturistas de media jornada, que ya tienen una mayor implicación, incluso ya llaman directamente. Los otros se han encontrado la almazara por casualidad. Han venido a Estepa, tienen un rato y dicen, oye, pues voy a ir ahí y hago algo, que estoy aburrido hasta que abra la iglesia o hasta que pueda subir al cerro. Pero hay algunos ya que dicen, no, yo es que quiero ir ahí. Directamente llaman a la empresa, quieren conocer el entorno de una denominación de origen, por ejemplo, conocer las propiedades organolépticas o nutracéuticas del aceite de oliva virgen extra, ya ahí se les nota más interés. Y luego ya están los oleoturistas de verdad, los oleoturistas entusiastas, los que de verdad vienen a hacer oleoturismo. Estos ahora mismo son los menos, pero el objetivo que debemos tener los que trabajamos en esto es que cada vez sean más, ¿vale? De hecho, incluso uno de los objetivos fundamentales, sin renunciar al oleoexcursionismo, es ir convirtiendo los oleoexcursionistas en oleoturistas, que sería lo realmente importante. Bien, y entonces os decía, es importante saber distinguir entre oleoturistas y oleoexcursionistas porque no es lo mismo, ¿vale? La gente que no todo el mundo tiene por qué saber de turismo, porque si todo el mundo supiera de turismo, pues no estaríamos aquí los que sabemos de turismo, porque de algo tenemos que comer, y los que saben de aceite también tienen que comer de algo, y los que saben de obras también, en fin, que para eso estamos especializados, ¿no? Pero aquí parece que cualquiera que hace un viaje, bueno, durante mucho tiempo se nombraba concejal del pueblo al que había viajado, o al que había, acordaros que somos, ahora que tanto criticamos la inmigración, nosotros somos un país tradicionalmente inmigrante durante muchos años, y cuando había alguno que se iba a Francia a la vendimia, pues ese lo hacíamos concejal del pueblo porque hablaba idioma y sabía turismo. Bueno, no todos sabemos de turismo ni tenemos por qué saber, pues, pero sí tendríamos que tener claras estas cosas, ¿no? Los oleoturistas suelen tener un nivel educativo, estos son encuestas hechas por nosotros, no me lo he inventado, suelen tener un nivel educativo más alto, ocupaciones más flexibles y además mayor capacidad adquisitiva. Eso se traduce también en un mayor nivel de exigencia respecto a la experiencia turística. Es decir, yo te exijo más, también estoy dispuesto a pagar más, pero te exijo más.
También hay diferencias en gasto, ¿vale? Obviamente los oleoturistas gastan en alojamiento, los oleoexcursionistas no, porque no duermen, pero, por ejemplo, los oleoturistas gastan significativamente más, los oleoturistas significativamente más que los excursionistas en entrada a museos, en exposiciones, en actividades culturales, destinan un mayor gasto a comida en bares y restaurantes y también destinan un mayor gasto en la compra de regalos, de souvenirs y de productos locales. Por tanto, no nos da igual un perfil que el otro. Y repito, esto no quiere decir que cuando entre alguien por la puerta le digamos ¿eres turista o excursionista? Si eres excursionista te vas. No. Se trata de cambiar nuestra estrategia para ir recibiendo cada vez un volumen mayor de turistas y se trata de que sepamos distinguir y no nos quedemos satisfechos. Que los niños no es que sean malos, ni los abuelos del pueblo al lado, ni la señora de la asociación de mujeres del pueblo al lado, simplemente es que tienen otras características distintas que no son las que nos permiten conseguir lo que vamos buscando, y es que el oleoturismo sea un instrumento de desarrollo territorial sostenible. Que para Almazara está muy bien que venga un autobús de abuelita de la asociación de jubiladas del pueblo al lado, pero que solo nos deja los 3 euros de la entrada o los 5 euros de la entrada de Almazara. Se acabó. Por tanto, tenéis un ejemplo importante que es el Molino Juan Colín, los hermanos Gonzalo y Paco, que están trabajando muy bien y que han decidido solo trabajar con turismo extranjero, franceses, estadounidenses, suecos. Bueno, pues eso ahí sí están vendiendo su aceite en todo el mundo, ya no solo porque vienen los turistas franceses, sino porque esos turistas franceses están comprando el aceite del Molino Juan Colín en Francia. O sea, quiero decir, se lo compran a ellos, pero a eso vamos, ¿no? Por tanto, eso refleja un mayor impacto del oleoturismo en el desarrollo económico local. También hay diferencias de comportamiento, no solo hay diferencias en gasto. Por ejemplo, los oleoturistas tienen un perfil mucho más estructurado, con mayor antelación en la reserva, un uso mucho más intensivo de canales formales de información, clara preferencia por actividades vinculadas al patrimonio, la cultura y la gastronomía, ¿vale? Esa planificación que tienen los oleoturistas mucho más detallada les lleva a pedir experiencias de mayor profundidad y una mayor implicación con el territorio. Los oleoturistas también permanecen más tiempo en el destino, identifican las carencias del producto turístico con mayor facilidad. Por tanto, tampoco podemos pretender orientar nuestra oferta a oleoturistas si no la tenemos preparada porque no son tontos, ¿vale? El nivel del turista de hoy no es el nivel del turista de hace 30 años. Por tanto, tampoco vale, no, yo a este le vendo ahí lo que sea, que se lo traga. No, que tontos no somos. Los oleoturistas, por contra, tienen unas expectativas más bajas y su vínculo es mucho más funcional con el lugar que visita. No es un vínculo tan emocional, es un vínculo más de, oye, yo vengo aquí a hacer una cata y me voy, que yo lo que quiero es que tengo 2 horas aquí entre una cosa y otra y a mí me divierte un poco y ya está, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues algunas cosas en las que no existe diferencia de comportamiento, por ejemplo, en la intención de recomendar o de repetir la actividad, o en el grado de fidelidad conductual, o, por ejemplo, en la valoración positiva de la visita. Sí que existen diferencias en el consumo de aceite, especialmente en la frecuencia de uso y en la preferencia por productos de mayor calidad. Los turistas usan más el aceite de oliva virgen extra y demandan aceite de mayor calidad. Es más, nos hemos dado cuenta que hay un segmento premium, un segmento al que no le importa el precio del aceite, ¿vale? Por tanto, esto es una cuestión también muy
interesante, ¿no? Bien, y para ir acabando. Bueno, pues para ir acabando, yo creo que el reto fundamental que tenemos ahora mismo en el mundo del oleoturismo es generar una oferta oleoturista que traspase esa idea inicial que tenemos de que el turismo es visitar una almazara, hacer una cata, que nos expliquen un poco el proceso, estar un rato en la bodega, si la bodega es espectacular, nos hacemos una fotillo, la subimos a redes sociales y se finí. No, el oleoturismo puede y debe ser algo mucho más complejo que tenemos que entreverar esa oferta de la almazara con el conjunto del territorio, con su paisaje, con su cultura, con la gastronomía, con el patrimonio, de forma que podamos generar ofertas singulares, ofertas diferenciadas que atraigan el interés de los potenciales turistas. Y en este sentido planteo varias cosas. En primer lugar, adoptar estrategias diferenciadas de producto, comunicación y comercialización para turistas y para excursionistas. Repito porque no son lo mismo, ¿vale? En los turistas tenemos que profundizar en propuestas interpretativas más ricas, personalizadas y sensoriales. En los oleoturistas tenemos que priorizar la accesibilidad, la flexibilidad horaria y la adecuación de los servicios a visitas de corta duración. Porque el oleoexcursionista que no tiene una motivación especial por el aceite se nos aburre en una almazara, ¿vale? El oleoexcursionista es un visitante de ocio, va a pasarlo bien, ya está. Mientras que el turista es un visitante de vocación, lo pasa bien conociendo el mundo del aceite. No es lo mismo, ¿vale? Por tanto, la oferta no puede ser igual. Y repito, que esto no es demonizar a los excursionistas, es que son distintos. Tenemos que incorporar de forma explícita al excursionista en la planificación turística, ¿vale? Es lo que os vengo diciendo. Yo os digo que el turista y el excursionista no son iguales, pero que no tenemos por qué llevar a la hoguera al excursionista, simplemente lo tenemos que incorporar dentro del proceso sabiendo que son distintos. El perfil del excursionista hoy representa una parte muy importante del mundo del oleoturismo, probablemente el 80%, ¿vale? Por tanto, tampoco podemos decir, no, excursionistas que no vengan, que yo que solo quiero turistas, no, es que los turistas, pues eso, de cada 10 solo son 2. ¿Qué más? Por supuesto, los oleoturistas tienen un potencial transformador mayor que los oleoexcursionistas, tienen mayor permanencia en destino, un gasto mucho más diversificado, mucho más profundo, mayor nivel de implicación cultural, mayor motivación por cuestiones experienciales, una mayor conciencia ambiental, una mayor predisposición a participar en actividades interpretativas y de valor añadido, ¿vale? Por tanto, sin renunciar al excursionista, tenemos que apostar por el turista. Pero el excursionista representa una puerta de entrada importante al mundo del turismo y no podemos renunciar a él. La apuesta prioritaria debemos centrarla en consolidar el oleoturismo. Y para consolidar el oleoturismo tenemos que tener una oferta integral. Y eso implica que todas las actividades turísticas del destino tienen que involucrarse. Una almazara sola lo que puede conseguir es lo que he dicho, entrada a la almazara con su cata y su visita, ¿vale? Un museo lo que puede conseguir es la entrada al museo y explicar en el museo lo que se tenga que explicar. Ahora, si juntamos la almazara, el museo, el alojamiento,
una fábrica de producción de chorizos, otra de producción de quesos y no sé cuánto y tal. Y aquí tenemos los mantecados y los polvorones y no sé cuánto y tal, y terminamos generando una oferta en torno a un mundo mucho más amplio que el del oleoturismo, en el que el oleoturismo puede ser un elemento diferencial significativo, pero que nos permite poner en valor toda la oferta que tenemos. Y ese es realmente el reto y ahí es realmente hacia donde tenemos que ir. Y como me ha dicho Moisés, que 3/4 de hora, pues con esto y una caña no hemos arreglado España, pero casi lo hemos intentado. Quedo a vuestra disposición, muchas gracias. Si queréis que comentemos alguna cosa, pues aquí nos liamos, nos peleamos, discutimos, lo que haga falta, que para eso estamos. Muchísimas gracias.